tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Asia Talks desde México. Me presento, yo soy Germán, soy socio fundador de FUN México. Muy contento de estar esta tarde aquí con ustedes, compartiendo la tarde con amigos. Aquí nos acompaña hoy Federico Zupa y Nahuel. Fede y Nahuel están trabajando en Ten Pines. Fede es fundador de Ten Pines, socio de Ten Pines. Eh, Gente con muchísima experiencia. Ten Pines es una empresa pionera en tema no solo en prácticas ágiles, sino también en unos temas sociales de agilidad, diría yo. Este, Fede hace un tiempo escribió un libro respecto de cómo hacen las cosas en Ten Pines, muy interesante, se lo recomiendo mucho si lo quieren buscar por ahí en internet, o si no nos dice Fede en un rato cómo conseguirlo. Y esta tarde lo que nos convoca es esta masterclass en la que vamos a ver prácticas técnicas que debe conocer Scrum Master, Product Owners y también Agile Coaches. Eh, este tema de las prácticas técnicas que muchas veces en los procesos de desarrollo dejamos a un lado o no nos interesa tanto meternos, pero que son clave, ¿no? Y, y bueno, los voy a dejar con Fede y con Nahuel para que nos cuenten más y para que ya empecemos esto. Buenísimo, bueno, muchas gracias Germán, muchas gracias por la invitación, muy contento, muy contentos de estar acá compartiendo esta tarde de México. Por acá es un poquito más tarde, son las 9 de la noche, casi la hora de la cena, así que sí, muy contento, muchas gracias por la invitación. El libro lo pueden bajar si buscan Desarrollo Ágil en Ten Pines. Lo van a encontrar, está ahí una web, es gratuito para que puedan bajarlo. Y bueno, me presento, sí, yo soy socio, no soy fundador, me convertí en socio de Ten Pines unos años después, pero sí estuve en Ten Pines desde sus inicios, haciendo programación, siempre metido dentro del mundo de la agilidad. Ahí conocí también a Jorge y Emilio, dos de los socios fundadores, y ahí comenzó mi camino dentro de Ten Pines y siguió mi camino dentro de la agilidad, que es una de las cosas que me ha marcado. Como dijo Germán, escribí el libro, también participé en organizaciones del Ágiles, participé en aquella organización del 2008 de la primera conferencia ágil. Después, como era demasiado trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo, abandoné, fue mi única participación. Así que, bueno, sigo haciendo programación y hacemos también, doy entrenamientos dentro de Ten Pines y también ayudo a equipos cuando empiezan a trabajar utilizando Scrum. Y esa es mi presentación, lo dejo a Nahue, un colega de Ten Pines. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto la verdad estar acá. Muchas gracias a Germán y a Scrum México por la invitación y bueno, a todos por sumarse. Yo trabajo en Ten Pines también desde hace muchos años, ya más de 10. He hecho toda mi carrera en esta empresa. Me gusta mucho hacer software de calidad, me gusta enseñar, me gusta acompañar a equipos, formar desarrolladores y, y bueno, he participado de varios eventos ágiles también, así que estoy súper contento de estar acá y bueno, esperemos que les sirvan estas cositas que vamos a compartir. Genial. Bueno, les voy a pasar un board de Miro por ahí para ver si podemos interactuar un poco y que no sea una presentación unidireccional. Deberían poder entrar directamente. Y la pregunta que teníamos es, que nos convocó en algún momento es, ¿tienen que saber las personas que trabajan dentro de un equipo de desarrollo, trabajan como product owners, trabajan como Scrum Masters, tienen que conocer de qué se trata el trabajo del programador y qué prácticas técnicas utilizan dentro del día a día de su trabajo?
Y también, si quieren, me pueden contestar acá por el chat también. ¿A ustedes les parece que tienen que saber, ¿no? Que tienen que estar interiorizados? Cuéntenme. Eh, Tírenlo por ahí por el chat, vayan tirándolo y bueno, el propósito de esta charla era ese, ¿no? Contarles nuestro punto de vista y contarles acerca de cuáles son las tácticas técnicas que nosotros usamos dentro de nuestros equipos y que nos permiten trabajar mejor, ¿no? Lograr la calidad que buscamos, lograr ser sustentables, ¿no? Nosotros trabajamos en productos de software durante muchísimo tiempo, entonces necesitamos poder trabajar, ¿no? Y que sea liviano, ¿no? Y poder seguir agregando funcionalidad con la calidad que esperan los clientes y durante un transcurso de tiempo prolongado, ¿no? Entonces, la idea era contarles acerca de algunas de esas prácticas, algunas nomás, no va a alcanzar en este periodo corto de tiempo, pero sí queríamos contarles algunas de las prácticas que nosotros consideramos fundamentales e introducirlas, ¿no? No va a alcanzar para mucho más, pero sí contarles de qué se tratan, ¿no? Y por qué nosotros consideramos que son tan importantes. Pero queríamos empezar, antes que eso, a ver si se puede, vamos a ver, porque son bastantes, con presentaciones, ¿no? ¿Pudieron entrar al Miro? ¿Sí? Bueno, nos gustaría que agarren un post-it entonces y, bueno, vayan al segundo slide, acá este que estoy mostrando, y pongan su nombre. Si quieren agregar alguna red social donde los sigan también, agarren un post-it y pongan su nombre. Voy a dejar de presentar, así lo veo un poco más grande. Genial. Bueno, veo que están poniendo los nombres, entonces aprovecho para dar la segunda consigna. La idea que teníamos es separar, ¿no? Yo estoy poniendo una línea acá, y que todos los que trabajan en el día a día dentro de equipos de desarrollo, que pongan su post-it a la izquierda de esta línea. Y todos los que no están en el día a día, ¿no? Supongo que todos estamos dentro del ámbito del software, pero que no trabajan directamente con equipos de desarrollo, pónganlo del lado derecho. ¿Les parece? Bueno, ahí se va armando, todos los que van del lado izquierdo, me imagino que son personas que están en el día a día, escribiendo historias, validándolas, ¿no? Facilitando retrospectivas, eh, trabajando en el día a día de lo que hace un programador, o un equipo que hace un producto de software. Bien, buenísimo. Entonces, para los que están del lado izquierdo, próxima consigna, otra separación más. Lo que teníamos ganas de saber es quiénes trabajan con Scrum y consideran que lo hacen correctamente, ¿no? Que están cómodos con la manera en la que trabajan, tienen prácticas con las cuales se sienten cómodos y sienten que su equipo tiene cierta madurez que los hace sentir cómodos. ¿No? Entonces puse otra línea más acá, y ahí pueden definirse, ¿no? Obviamente que va a ser muy subjetivo, pero pueden poner a la izquierda, entonces pongamos los que se sienten cómodos con su implementación de Scrum, y a la derecha los que piensan que podría mejorarse. Y ahí veo que nos están moviendo el slide con tanta interacción. Nos están quedando algunos en el medio. Está bastante bien. Hacemos algunas cosas, pero capaz que podríamos mejorar. Bueno, genial. Bueno, vamos a pasar
a la próxima, a la próxima pregunta que considero fundamental, ¿no? Partamos desde la base y qué significa programar, cuál es el trabajo, cuál es la esencia del trabajo que hacen los programadores. Y ahí lo dejo a Nahue para que nos cuente un poco. Bueno, bien. Muchas veces uno se pregunta qué es lo que hacemos los desarrolladores o dónde está la parte por ahí difícil, compleja de nuestra actividad, ¿no? Y se suele hablar de ingeniería de software, por ejemplo, se suele hablar de ciencias de la computación, ¿no? Entonces es una ingeniería, es una ciencia. Bueno, la realidad es que tiene un poco de todo y también tiene un poco de subjetividad, un poco de arte también en ese sentido. Principalmente porque es una actividad humana. Desarrollar es una actividad humana que tiene una parte técnica, pero en esencia es una actividad humana y se basa en un aprendizaje constante, ¿no? Las personas que forman parte de un equipo de desarrollo eh, usualmente a través de conversaciones con las personas expertas del negocio, se van construyendo una idea del sistema, de lo que queremos desarrollar, ¿no? Todas esas conversaciones, todo aquello que queremos desarrollar, lo vamos a llamar el dominio, ¿sí? El dominio del problema que queremos resolver. Y entonces, cada observación que nosotros hagamos del dominio, la idea es que nosotros podamos construirla en lo que va a ser nuestro programa, ¿no? Que eso sí ya es la parte técnica de nuestra actividad, pero la clave está en que ese programa que nosotros construyamos sea un modelo lo más fiel posible a las cosas que existan en el dominio, ¿sí? Eh, entonces, la parte desafiante está en reflejar esas observaciones, en hacer un aprendizaje a través de indagaciones, preguntas, ¿no? Por eso es importante tener cerca a las personas expertas de negocio y ir reflejando ese aprendizaje en la tecnología, el lenguaje de programación que utilicemos, ¿no? Y entonces ahí una cosa que ocurre es que inicialmente vamos a ir de a poquito aprendiendo y cada vez vamos a ir conociendo más nuestro dominio y eh, reflejando un poco mejor en nuestro programa, ¿no? Esto es en el escenario más ideal, ¿no? Pero bueno, en el medio pueden ocurrir varias cosas, ¿no? Porque además en un equipo de desarrollo somos varias personas, entonces ahí es donde empieza a haber también una subjetividad. Lo que yo observo del dominio quizás no es exactamente lo mismo que interpreta otra persona en el equipo, entonces tenemos que ponernos de acuerdo, o a veces construimos más cosas en nuestro programa de las que tenemos en el dominio, o viceversa, capaz tenemos muchas cosas en el dominio, pero no fuimos capaces de representarlas correctamente usando el conocimiento de la tecnología, de la programación, las herramientas y demás. Eh, por eso es que el éxito de las metodologías iterativa e incremental está muy asociado con la manera que nosotros tenemos de programar, porque nosotros para programar, además de escribir, además de saber la parte tecnológica, escribir código y conocer las herramientas, también tenemos que aprender del dominio. Y aprender es una actividad iterativa e incremental. Por eso es que se habla mucho de esto de iterativo incremental. Y bueno, en este pasaje del dominio al programa se da esa subjetividad, ¿no? Si a dos equipos les pedimos que hagan el mismo programa con las mismas conversaciones con el mismo dominio, lo más probable es que construyan diferentes programas, ¿no? Y un poco es justamente por esta subjetividad. Y una cosa importante que para nosotros es clave para desarrollar software de calidad es entender dónde está la complejidad de lo que vamos a desarrollar, ¿no? Eh, y ahí hacemos una división entre dos cosas. Por un lado, la complejidad esencial, que es la propia del problema, ¿sí? La que tenemos que modelar, la que tenemos que representar. No podemos hacer algo más simple porque no estaríamos resolviendo el problema. eh, entonces, por eso es que le decimos esencial, porque no se puede reducir. A lo sumo se puede reducir alcance, pero bueno, ahí ya estaríamos hablando de otro dominio, ¿no? Em, pero por otro lado, cuando nosotros empezamos a escribir código y usamos tecnologías y construimos elementos en nuestro programa, ahí también podemos introducir complejidad, ¿no? Y esa complejidad
no va a estar directamente relacionada al dominio, ¿no? Entonces, por eso es que nombramos a esa complejidad que se genera en el hecho de usar una tecnología o usar cierta herramienta, escribir las cosas de cierta manera en un lenguaje de programación, la vamos a llamar complejidad accidental. Y bueno, los desarrolladores más hábiles maximizan la complejidad esencial y minimizan la complejidad accidental. O mejor dicho, de otra manera, escriben software simple. Es decir, a una observación del dominio, un elemento del programa. Y bueno, muchas cosas de las prácticas que vamos a ver se apoyan en en este principio, ¿no? En el del diseño simple, ¿no? Pero como les decía, se pueden dar ciertos inconvenientes, ya sea o en la interacción con las personas del negocio, si no es que estás muy cerca, o en ese pasaje del dominio al programa. ¿Sí? Yo ahí dibujé una flechita entre los dos mundos, que es esta brecha semántica. A veces eso es muy grande y nuestro programa no representa correctamente para lo que fue diseñado y como consecuencia de eso después no se puede adaptar, ¿no? No se puede responder a los cambios que siempre hay en el dominio, ¿sí? Eso es por ahí lo más complejo en el mundo del software, es que además de estar aprendiendo todo el tiempo, el dominio también está cambiando todo el tiempo. Entonces, la capacidad que tiene que tener el programa de adaptarse tiene que ser muy alta, ¿sí? Si no, vamos a estar eh, siempre en dificultades para poder aprender eso nuevo, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente y acá de vuelta queríamos un poco conocerlos un poco más y preguntarles cuáles de estas prácticas técnicas conocen, ¿sí? Nosotros en esta idea de desarrollar software de calidad, lo que para mí un momento clave en la ingeniería del software es cuando salió Extreme Programming, que es un compendio de prácticas técnicas para desarrollar software iterativo e incremental que va a estar más preparado para el cambio, que era evidentemente algo que vamos a necesitar, ¿no? Y en ese compendio de prácticas hay muchas, ¿sí? Esas prácticas están a su vez apoyadas por ciertos valores, ¿sí? Cosas fundamentales que tenemos que estar de acuerdo, por ejemplo, colaboración, ¿no? Si nosotros no acordamos y no valoramos la colaboración, probablemente no nos salga ninguna de estas prácticas o tengamos muchos roces al momento de aplicarla. Y como les decía, son más de 12 prácticas las que hay en este libro, pero nosotros identificamos ahí las más esenciales, ¿no? Las que, si no están, realmente se nota, ¿sí? Se nota en un decremento de la calidad, en quizás perder un poco oportunidades de mejora, lograr un desarrollo sostenible. Creo que esa es por ahí una palabra clave que, que es importante, ¿no? Pensar cómo ir construyendo nuestro programa de manera sostenible. Es decir, que lo que hacemos hoy nos pueda servir para más adelante, lo podamos hacer evolucionar y, y no nos genere un problema, ¿no? Eh, Mucho se habla también de deuda técnica, por ejemplo, y eso o empieza a ocurrir cuando empezamos a tener esas diferencias entre cómo el dominio va evolucionando y cómo nuestro programa eh, como que se queda un poco atrás, ¿no? Eh, bueno, muchísimas gracias por ir completando las eh, qué tanto conocen cada una de estas prácticas. Nos viene súper bien, veo que hay un poco de todo. Y, bueno, ahí lo que sí les recomendamos si quieren profundizar en las definiciones de estas prácticas o medio del contexto, eh, está el libro de Extreme Programming, que es la como la Biblia escrita por el propio creador que fue Ken Beck. Y en particular este libro, Extreme Programming Explained, es muy breve, muy conciso y eh, explica un poco de las prácticas y las relaciones que tienen cada una de ellas. Después, con el tiempo, fueron apareciendo algunas prácticas nuevas, se han redefinido algunas otras, y lo que nosotros les venimos a mostrar acá es un poco como la versión de XP actualizada, ¿no? La versión que hoy nosotros con Fede en los proyectos que trabajamos en Ten Pines aplicamos, usamos y
y vemos que tiene un impacto directo en la calidad, ¿sí? Buenísimo. Bueno, eh, ustedes vayan haciéndonos gestos si vamos bien, si quieren hacer alguna pregunta puntual de algo que haya surgido, díganos, ¿no? Capaz que no somos tantos y si no hacemos las preguntas al final, ¿no? O también pueden ir escribiéndolas en el texto porque siempre en el chat digo, porque por ahí siempre hay alguno hablando y la otra persona puede ir tomando nota y viendo para que la charlemos después. Bueno, queríamos contarles acerca de esta práctica. Nos pueden contestar en el chat. ¿Hacen pair programming dentro de sus equipos? O en el, no, mejor con las reacciones, ¿no? Podría ser, cuéntenos, pongan un pulgar para arriba si hacen pair programming. Eh, bueno, estos son dos pinos, uno es Darío, otro de los socios y este es otro pino. La foto fue tomada dentro de la primera oficina de Ten Pines, que era un departamento con 3 habitaciones que alquilamos en el momento en el que se sumó Nahue hace bastante tiempo. ¿Y en qué consiste esta práctica de pair programming, ¿no? Básicamente consiste en hacer una tarea, ¿no? Entre dos personas delante de la misma máquina, ¿no? Entonces se juntan esas dos personas y trabajan juntas en lo que es el desarrollo de esa funcionalidad. Fíjense que dentro de estas dos personas hay una persona que es la que está codeando, ¿no? Es la que está resolviendo los problemas puntuales, es la que está escribiendo cuando hacemos TDD el próximo test, ¿no? Es la persona que lo está haciendo pasar. Y hay otra persona, esta persona se llama la conductora, ¿no? Es la persona que va haciendo las cosas del momento, no va pensando a corto plazo. Y después está la persona que es la copilota, que es esta persona que está al costado, ¿no? Esta persona está pensando un poco más allá del próximo test, ¿no? Está pensando en el diseño, está pensando a dónde quieren llegar, está pensando cuáles son los próximos tests que deberían hacer o cuáles son los tests que se olvidaron de hacer. Entonces, bueno, nosotros creemos que tiene muchas ventajas trabajar de esta manera, principalmente en el diseño, ¿no? Creo que cuando dos personas discuten la manera de modelar y de diseñar y de resolver algo, seguramente va a ser muchísimo más robusta que de lo que hubiera sido si lo hubiera pensado una sola persona, ¿no? Creo que está buenísimo pelotear las ideas, creo que yo decir, bueno, yo lo resolvería de esta manera, recibir feedback inmediato, crear esa sinergia entre dos personas que están modelando un problema genera muchísimas ventajas, ¿no? Creo que también la solución va a ser muchísimo más diversa. Cuando lo piensan dos cabezas, seguramente que se les van a ocurrir ideas nuevas, ¿no? A veces lo que también sucede es que uno tiene una idea y este se apoya sobre esa idea y la expande, ¿no es cierto? Entonces, la solución seguramente que va a ser muchísimo más diversa. También baja la probabilidad de introducción de bugs, ¿no? Cuando hay 4 ojos mirando, probablemente no se coman tantas cosas, ¿no? Como cuando hay una sola persona que está codeando. Bueno, muchas veces también lo que se logra es mayor concentración. No sé si les ha pasado a ustedes ahora con todos los emails, el celular, las redes sociales. Creo que cuando trabajas con una persona haciendo pair programming, seguramente acá algunos lo habrán vivido. Realmente lográs un foco muchísimo más mayor. Y de hecho, muchas veces lo que sucede es que es muchísimo, es realmente intenso. Estar todo un día haciendo pair programming es súper intenso. Entonces, muchas veces lo que hacemos en algunos equipos es decir, hacer esos pomodoros, no sé si conocen, y decir, bueno, hacemos 40 minutos, por ejemplo, de pair programming y después hacemos 10 minutos para que cada uno vea el email, ¿no? Vaya al baño,
y haga todas las cosas que tenga que hacer, ¿no? Entonces vamos haciendo pomodoros. También sirve mucho para hacer mentoría, para cuando una persona conoce muchísimo más del código, que le muestre a otra persona que no está tan familiarizado, incluso cuando la persona es más senior, tiene más experiencia. Bueno, yo en particular creo que nunca aprendí tanto de cómo se desarrolla cuando veo cómo una persona que tiene más experiencia que yo aborda el problema, lo diseña, lo resuelve, ¿no? Creo que se aprende muchísimo de esa manera. Y creo que también esto es bastante subjetivo, pero creo que con Nau estamos bastante de acuerdo en que aumenta la moral del equipo, en que es bueno para las relaciones, para la colaboración. Trabajar de esa manera creo que te hace sentir mejor dentro del equipo. ¿No? Ahora desventajas, ¿no? ¿Se les ocurren desventajas? Las veces que yo he tenido problemas, ¿no? Es cuando ha habido problemas de confianza, ¿no? Cuando en el equipo hay gente, por ejemplo, de diferentes empresas o de diferentes seniority. Generalmente el problema se da por ahí cuando hay una persona de mayor seniority que no está acostumbrada a trabajar de esa manera. Bueno, y viene un poco por ahí la imposición desde adentro del equipo. Bueno, eso puede generar problemas. Y la pregunta que tenía para hacerle, y desde el punto de vista de lo económico, ¿qué piensan? Eh, ¿Tiene un impacto el pair programming desde el punto de vista económico? Veo que están tirando respuestas en el chat, por ahí no las puedo seguir, pero bueno, yo les cuento lo que a mí me parece. Yo creo que no, ¿no? Porque la tarea de desarrollar, de diseñar un producto de software no es una tarea de tipeo. Entonces yo no puedo pensar que dos recursos van a estar tipeando menos porque me estoy olvidando de que estoy haciendo un mejor diseño, ¿no? Me estoy olvidando de que también ese diseño va a estar más consensuado, ¿no? Muchas veces sucede que una persona hace algo y después la pone a revisar y la otra persona está completamente en desacuerdo. Esto no sucede cuando se trabaja haciendo pair programming, y ni hablar del costo de los bugs, ¿no? Los bugs no se puede medir, es el mayor desperdicio, decía ya en el libro de Mary, porque uno no puede entender todo lo que está provocando, ¿no? Todos los problemas que está provocando. Así que bueno, para nosotros es una práctica bastante esencial, lo utilizamos en muchísimos contextos. Siempre no, no, muchas veces en algunas situaciones no, pero siempre que tenemos que abordar un problema difícil, empezar a pensar en la arquitectura, estamos un poco trabados, ¿no? Empezar con algo nuevo, bueno, muchísimas veces hacemos pair programming. Y bueno, ¿qué tal esta pregunta? ¿Conocen mob programming por acá? ¿Han oído de esta práctica? ¿Sí? Ah, buenísimo. No, bueno, muy brevemente, mob programming es, en vez de que sean dos personas, lo que hacemos es todo el equipo se pone a trabajar en una tarea. Y eso puede parecer súper ineficiente, pero nosotros lo hemos hecho con Nahue dentro de un equipo en el que trabajamos recientemente, y tiene algunas ventajas que está buenísima, ¿no? Por ejemplo, abordar un problema difícil y hacer que todo el equipo sea mentoreado mientras resolves ese problema, hace que, bueno, primero la solución sea mejor, todas las personas están investigando, todos se sienten parte de la solución, aumenta la moral, aprenden muchísimo y después todos nos pusimos de acuerdo en cómo empezar, por ejemplo, con alguna parte, algún componente, alguna parte del sistema que estamos encarando. Entonces, en algunas ocasiones también hacemos mob programming. Bueno, y acá volvemos a estar un poquito más interactivos. Eh, Les queríamos preguntar si ustedes usan test automatizados dentro de sus equipos. Y lo que queríamos que pongan dentro de los post-its es ¿por qué son importantes los test automatizados? ¿Cuáles son las ventajas que eh,
trae al equipo utilizar test automatizados, ¿no? Entonces, por ahí nos pueden ir tirando ideas de por qué piensan que es importante y las vamos charlando, ¿les parece? Bueno, ahí pusieron rapidez en el testeo. Sí, nosotros creemos que se logra una velocidad mayor dentro del equipo, ¿no? Porque en todo momento podemos entender dónde estamos parados, que no podemos estar seguros de que no rompimos nada y podemos alcanzar cierta velocidad que nos parece bastante coherente y constante dentro del equipo. Entonces, a muy corto plazo puede ser que cueste un poquito arrancar, sobre todo si tenemos que aprender, instalar los frameworks, pero a largo plazo creemos que el flujo del trabajo de los desarrolladores es muchísimo mayor. Eh, a ver qué pusieron más, mayor cobertura, bueno, no, tiene que ver con la certidumbre, ¿no? Nosotros al tener esta red de contención de test automatizados y recibir feedback inmediato, podemos estar muchísimo más seguros de que no rompimos nada. Y en el caso de que lo rompimos, ¿qué sucede? Obtenemos el feedback inmediatamente cuando nosotros tenemos dentro de nuestras cabezas los cambios que hicimos dentro del código, ¿no? Entonces, resolverlo no demora casi nada, ¿no? Nosotros tenemos feedback inmediato, rompimos esto, es esta parte del código seguramente. Es muchísimo, muchísimo más difícil cuando vemos un bug, ¿no? Resulta que surge un bug y ni sabemos de dónde viene, ¿no? Tenemos que investigar todo el código. Entonces, bueno, garantizar la calidad de forma rápida y segura. Pusieron por ahí pensaron la parte de sustentabilidad. ¿Qué piensan de esa parte, no? De poder seguir incrementando la funcionalidad durante muchas, muchas iteraciones. Por ahí lo pensaron, ¿no? Bueno, nosotros creemos que la manera de poder ser sostenible en el tiempo, de poder meter nueva funcionalidad o poder adaptarnos cuando haya cambios. Como dijo Nahue, a veces hay cambios en el dominio y la manera de poder adaptarnos y poder seguir incrementando funcionalidad es poder hacer el testeo de una manera muy rápida, eficiente y económica, ¿no? Si nosotros cada vez que hacemos algo tenemos que testear todo el código, ¿no? Manualmente o revisarlo de manera estática, creo que eso no sería sustentable, no podríamos seguir trabajando, ¿no? Entonces, los test automatizados son esa red de contención que nos permite trabajar de manera indefinida, ¿no? Y por ahí veo que no pusieron mucho, no sé qué opinan ustedes, la parte de el ánimo, la moral del equipo. ¿No? ¿Ustedes han trabajado en equipos en donde tienen que cambiar algo y el equipo se siente, ahí está, confianza, por ahí está, perfecto? Nosotros creemos que tiene un impacto enorme cuando estás trabajando dentro de un código que por ahí que no entendés, ¿no? Que tiene deuda técnica, que tiene malos nombres y que no está testeado, ¿no? Cuando no tiene test automatizados, uno se siente que está caminando en un camino en donde no ve nada, ¿no? La cosa es completamente diferente. Cuando yo tengo que hacer algo, tengo que cambiar algo y puedo correr una suite de test que me permiten estar muchísimo más seguro de que yo no rompí nada, ¿no? Entonces, yo creo que el impacto dentro de la moral y de cómo se siente el equipo es enorme. Así que, bueno, creo que nos ha quedado más o menos las ventajas y por qué consideramos que son tan importantes, ¿no? Para nosotros, los test automatizados son de las prácticas más importantes que sostienen al resto de las prácticas ágiles y que nos permiten trabajar con la calidad que necesitamos durante un tiempo prolongado de tiempo, durante mucho tiempo. Bueno, ¿alguna consulta? Seguimos con lo que sigue. Ya. Vamos a charlar un poquito de TDD y lo dejo en agua. Bien, repasando un poco lo de testing automatizado. eh,
es una práctica que refuerza varios de los valores de Stream Programming, como por ejemplo el del feedback inmediato, el de la confianza. Y entonces una pregunta válida que se hizo Ken Beck en su momento es, bueno, si los tests son tan importantes, ¿por qué no hacerlo al principio? ¿No? ¿Por qué que eso no sea la primera cosa que nosotros tenemos en mente? ¿No? Y ahí esbozó la idea de test first, que si lo buscan en el libro de XP, lo van a encontrar como test first. Eso con el tiempo, después terminó evolucionando y teniendo un marco que el mismo Ken Beck definió como Test Driven Development, ¿sí? TDD. Y TDD justamente es una técnica, ¿sí? De desarrollo, es decir, algo que los desarrolladores nos guía la manera en la cual encaramos un problema y escribimos eh, nuestro software. Y la clave está en que yo voy a tener feedback todo el tiempo de lo que estoy haciendo. Ese es un principio fundamental. Una técnica que a través de pequeñas iteraciones, justamente porque al ser más chiquita la iteración, probablemente más rápido pueda tener feedback. Entonces, eh, es una técnica que plantea o te desafía a construir ciclos muy, muy, muy pequeños de desarrollo, ¿no? ¿Y cómo vamos a estructurar ese ciclo? Justamente con test automatizados. Entonces, ahí está esto que decía Fede, que los test automatizados son una práctica que eh, sirve como base para un montón de otras prácticas que, que también figuran en estos equipos que desarrollan de manera sostenible. Test Driven Development es una de esas, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos escribir test automatizados, tenemos la habilidad, lo aprendimos, a nivel de herramientas no tenemos ninguna dificultad, estamos listos para embarcarnos en la próxima aventura que es Test Driven Development. Si es directamente ya hacer a los test automatizados no algo que se escribe al final como un resto, como un remanente, sino como una parte central del desarrollo, ¿no? Porque esto viene un poco a romper el esquema que se suele tener con el, por ahí la manera tradicional de desarrollar, que es, bueno, me siento a escribir el código y cuando creo que terminé y que cubrí todos los casos y que hice todas las preguntas que tenía que hacer del dominio, me pongo a escribir los test automatizados de los casos que se me ocurren en ese momento, ¿no? Y bueno, esa idea de test last en comparación a test first que les decía antes, eh, usualmente deriva en que o no nos acordamos todos los casos de test que escribimos, o nuestro código es demasiado complejo y se podría haber hecho mucho más simple y no nos dimos cuenta, em, o simplemente nos quedamos sin tiempo. Nos apuran las presiones, no nos gusta estar escribiendo solo test automatizados y sentir que no estamos progresando y como que le quitamos un poco de prioridad. Entonces, para poder atacar esos problemas, surge esta técnica que te dice cuándo hacer cada cosa, ¿no? Entonces, el primer paso de esta técnica, que es el paso de test, justamente habla de escribir un test automatizado, es decir, pensar un caso que nosotros no estemos contemplando en nuestro sistema, algo lo más chiquitito, la funcionalidad más chica que se nos ocurra, eh, que actualmente no está implementada, y escribir una prueba automatizada. Por ahí puede sonar medio raro, porque es una prueba que va a fallar, porque si yo no tengo nada desarrollado, la prueba automatizada cuando la corra va a fallar. Justamente queremos que falle, ¿sí? Queremos que nos diga de alguna manera el sistema que eso nos está faltando, ¿no? Y entonces ahí estamos habilitados a pasar al próximo paso, que es el paso de code, ¿sí? El paso 2. Ahí en ese paso lo que nosotros vamos a hacer es, dado que tenemos una prueba que está fallando, hacer lo necesario para que esa prueba empiece a funcionar. Y ahí es válido hacer cualquier cosa, ¿sí? Nos sentamos a escribir código con el único objetivo de hacer funcionar ese caso puntual. Fíjese cómo ahí ya eh, eh, se va armando esta idea de iteración simple. Si yo no estoy pensando en diseñar un problema grande, sino que estoy pensando en un caso puntual. El caso que me diga el test. Entonces el código que voy a escribir seguramente sea bastante breve o bastante específico para ese caso que estoy testeando.
una vez que la prueba automatizada funciona, y todas las pruebas automatizadas que tenía en ese momento también funcionan, es una manera de decir, este es un punto seguro, ¿sí? Este es un punto en el que mi software hace lo que dije que iba a hacer con las pruebas automatizadas. Entonces ahí pasamos a un paso siguiente, que es el paso de refactorización, que es en donde nosotros vamos a eh, buscar oportunidades de mejora en nuestro código, ¿sí? Vamos a eh, analizar un poco esto que charlábamos al principio de qué tiene que tener un buen modelo computable, un programa para que pueda adaptarse al cambio. Bueno, estas cosas de que esté representando correctamente todos los elementos del dominio, que la manera en la que nosotros escribimos el código sea clara, se entienda, no solo por la computadora, sino por otros desarrolladores, porque esencialmente escribimos código para nosotros mismos o para nuestros compañeros de equipo y también para la computadora para que lo ejecute, pero siguiendo esta idea de actividad humana, de lo humano como central en el desarrollo de software, es importante que nuestro código sea eh, limpio, legible, y bueno, y ahí seguiremos un montón de las corrientes y de las prácticas que han salido en los últimos años para buscar, intentar la mejor versión de nuestro código, ¿sí? No obsesionarnos, sino simplemente ver qué puedo mejorar. Por ahí no se me ocurre nada y me voy a otro ciclo, hago de vuelta paso uno, paso 2 y eventualmente encontraré algo para mejorar. Pero lo importante es que se trabaja más enfocado, ¿sí? Yo parto de un caso puntual, solo escribo el código para ese caso puntual y pienso una mejora de ese caso puntual. Una vez que termino y los tests siguen en verde, estoy listo para tomar otro caso y estoy listo para pensar en una próxima iteración. Y para que se den una idea, más o menos, esto, los desarrolladores que dominan la técnica, este ciclo lo hacen en cuestión de minutos, 2 minutos, 3 minutos, en hacer toda la vuelta, ¿sí? Eh, Obviamente va a depender de la complejidad del problema, pero más o menos en promedio estamos hablando de ciclos de minutos, ¿sí? Y al salir de cada ciclo, es decir, después del paso 3 vamos a tener un código limpio, porque va a estar mejorado, al menos con el mayor esfuerzo que nosotros tenemos en ese momento, y además va a tener todas las pruebas automatizadas en verde, lo que nos va a dar la confianza de poder seguir agregando cosas sabiendo que lo que tenemos hasta este momento es correcto, ¿sí? Y otra cosa importante que ocurre al terminar un ciclo es que nosotros teóricamente podríamos hacer eh, un release, ¿sí? O compartir ese código con el resto de las personas del equipo, porque todas las pruebas están en verde. Entonces estoy entregando algo que funciona. Quizás no está completo, sí, después vienen otras cosas, pero lo importante es que es un código que no falla, ¿sí? Un código que no está roto. Y poder tener en minutos un poquito de código que funciona, al desarrollador le da mucha seguridad y imagínense en un día de trabajo puede resultar muy productivo. Obviamente que es una técnica que hay que dominarla, porque primero hay que dominar los test automatizados, eh, el tema de pensar el caso de test más sencillo, bueno, a veces no es tan sencillo, ¿sí? Entonces, son prácticas, todas las que vamos a ver acá, algunas un poco más, un poco menos, que requieren maestría, ¿sí? Requieren muchísimo entrenamiento, eh, la gente que lo sabe explicándole a las personas que lo están aprendiendo, ¿sí? eh, lleva su tiempo, ¿sí? Imagínense si un equipo no está trabajando con TDD, no es que de un día para otro les dicen, bueno, ahora sigan el paso uno, el paso 2 y paso 3 y van a entregar software de calidad todos los días. No, no se va a dar de esa manera, hay muchos desafíos que ocurren en el medio, ¿no? Desafíos más metodológicos, más tecnológicos, hay un poco de todo. Pero em, lo importante es esto, que usamos los test automatizados a nuestro favor para trabajar enfocados y poder ir entregando de a poquito soluciones de calidad. Así que eso, un poco resumen TDD.
Sí, nos interesa saber si en sus equipos hacen TDD, si lo escucharon alguna vez. Vayan poniendo ahí reacciones o comentando por el chat. Que es una práctica que data más o menos de 20, no, ya, no, 20 años más o menos. Sí, acaba de cumplir 20 años. Que para la historia del software es un montón, porque la historia del software es bastante joven, pero no está del todo adoptada, ¿no? Justamente por eh, la, la maestría que lleva y a veces limitaciones que encontramos con los lenguajes, con las herramientas y demás. Pero dominándola, el impacto es muy valioso. Y le lleva un tiempo, eso sí es cierto, a las personas en interiorizarla, en convencerse de esto de, qué raro, ¿no? Esto de escribir los test primero, cuando yo lo que más quiero es escribir el código, porque es lo que voy a entregar, lo que voy a poner en producción es el código. Entonces, ¿por qué escribiría el test? Entonces, convencerse de eso puede llevar un tiempo. eh, y bueno, tener también el, el- el hábito y ser metódicos y no escribir un test nuevo antes de haber pasado el anterior. Todas esas son cosas que se van dominando con los años, ¿sí? Y con ayuda de profesionales que saben aplicarlo. Lo bueno es que hay un montón de libros, hay un montón de recursos. Realmente, si uno se pone la meta de aprender TDD, lo puede hacer y casi en cualquier tecnología con la que trabaje, ¿no? Y casi en cualquier contexto de desarrollo. Bien, pasamos a lo siguiente que queríamos comentarle dentro de estas prácticas que fíjense cómo se van relacionando unas con otras, ¿no? Nosotros habíamos arrancado en plantear el trabajo de a pares, ¿no? Porque eso nos mantenía un poco más enfocados. TDD también ataca un poquito ese problema del foco y de resolver un problema puntual, que en definitiva todo eso se resume en un diseño simple, o se debería eh, corresponder con un diseño simple, los testing automatizados con TDD, y el tercer paso de TDD, que se llama refactor, es a su vez también otra práctica que nosotros hacemos habitualmente, los desarrolladores, eh, como parte de esto que les contaba, de por un lado, hacer que el desarrollo sea sostenible en dos aspectos, principalmente en que entre nosotros mismos nos podamos entender, entre nosotros desarrolladores, ¿no? El código que yo escribo, si se lo envío a Fede, que Fede lo lea y lo pueda entender y pueda pensar lo mismo que yo pensé al momento de escribir ese código. Esa comunicación que se da a través del código es fundamental. Y a su vez también que los componentes que hayamos elegido para armar nuestro sistema estén lo más listos posibles para un eventual cambio, ¿sí? Eh, Nosotros no podemos hacer futurología, no podemos saber qué cosas van a cambiar en el dominio, pero sí podemos saber cómo representar lo más adecuadamente lo que tenemos ahora, ¿no? Si no lo representamos bien, sea cual sea el cambio, vamos a tener que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Entonces el refactoring viene como atacar ese problema en particular. Y bueno, se define ahí como lo popularizó Martin Fowler, que tiene como el libro que resume bastante bien la actividad y bueno, los tipos particulares de cambios o de mejoras que tienen nombre. Entonces, a nosotros nos sirve mucho eh, para comunicarnos entre desarrolladores, ¿no? Es esta idea de cambiar cómo está hecho nuestro programa internamente y sin modificar el comportamiento observable. Es decir, nosotros para el usuario final no se va a enterar de que entre un programa sin refactoring y un programa después de haber hecho un refactoring, el usuario no lo va a notar, pero sí lo va a notar el equipo de desarrollo y al momento del cambio uno va a estar un poquito más preparado que el otro, ¿sí? Y eso es una cosa que nosotros hacemos a diario, que también se entrena, que se apoya a través de herramientas y que está también conectado, ¿no? Como literalmente es parte de un paso de TDD. Nosotros si hacemos esa metodología, vamos a estar constantemente haciendo refactor, cada minutos, ¿no? Y un poco la hipótesis es que esos cambiecitos que nosotros hacemos
como más atómicos, ¿no? Más puntuales, a la larga nos van a terminar en mejoras más grandes, ¿no? Si nosotros por ahí esperamos, ¿cómo sería el caso de desarrollar sin refactorizar? Escribo código, escribo test, entrego, y por ahí no me preocupo mucho en la solución. Después va a llegar un momento en donde quizás tenga muchas cosas para mejorar, ¿no? Muchas cosas para hacer estos cambios de estructura interna para su mejor eh, versión. Entonces, como que tengo que ponerme al día, ¿no? Entonces, justamente el refactoring como acción y como hábito del desarrollador es casi que fundamental. Y también porque, volviendo un poco conectando con lo que decíamos al principio, los desarrolladores aprendemos. Entonces, la primera solución que construyamos probablemente no sea buena, y eso es natural que pase. Entonces, eh, está bueno a través de las iteraciones ir pensando en qué mejoras se pueden hacer. eh, que digan, bueno, ahora que aprendí cómo funciona esto, voy a cambiar mi programa para que, capaz que donde decía un nombre que era medio raro, bueno, pongo un nombre que sea igual al lenguaje que hablan las personas expertas en el negocio, ¿no? Ese es un cambio que no es muy costoso, pero tiene un impacto muy alto, ¿sí? Que nuestro código hable el mismo lenguaje que hablan las personas de negocio. eh, que parece bastante sensato, pero muchas veces en el código no ocurre y genera confusiones, ¿no? Entonces, refactorizar es natural, porque aprendemos, porque encontramos mejores formas de hacer las cosas, porque nos vamos volviendo más expertos en nuestra tarea y porque eh, también trabajamos de manera iterativa, es decir, no nos concentramos en hacer la mejor solución de entrada, eh, con el riesgo que eso conlleva de estar paralizado y no entregar valor, sino que vamos entregando valor y lo vamos mejorando de a poquito. ¿Sí? Bien, ahora pasamos a la otra Bueno, práctica ah, que para mí que- esta sostiene, ¿no? Eh, todo esto que veníamos charlando hasta ahora. Esta idea de también, fíjense cómo la idea de Extreme Programming tiene que ver con llevar prácticas al extremo, ¿no? El pairing, como maximizar la colaboración, el testing automatizado, bueno, hacerlo al principio, ¿sí? Para que sea parte de un hábito. Y también en un contexto en donde podemos hacer iteraciones chiquititas, eh, lo que estamos construyendo al final de cada iteración, en teoría es algo entregable, ¿no? Entonces, eh, la habilidad de poder compartir esos incrementos de desarrollo en un repositorio centralizado, que esté disponible para todos los desarrolladores, que potencialmente dispare un despliegue en algún ambiente, ¿sí? Como para que yo pueda probar todo eso que estoy haciendo, eh, es justamente la integración continua, como práctica de programación, que no es lo mismo que un servidor de integración continua. Muchas veces eh, se cuando uno se refiere a integración continua, a veces hablamos de la herramienta con la que nosotros gestionamos todo esto, que tiene eh, varios desafíos, pero por ahí nos olvidamos de la práctica, que es el hábito de yo desarrollador estoy haciendo algo y está bueno que yo piense en iteraciones pequeñas para que, ¿por qué no, al final del día poder compartir ese código que hice con mis compañeros, poder hacer una versión que se pueda entregar? eh, y que no estemos tanto tiempo desarrollando en paralelo varias personas sobre una misma base de código, porque nosotros el código que desarrollamos lo tenemos que compartir. Y al momento de compartir el código se pueden dar un montón de situaciones de retrabajo y resolución de conflictos. No sé si le suena la palabra conflicto, no es el conflicto que se da en el código, ¿no? Tiene que ver un poco con no integrar continuamente, ¿no? Y bueno, como práctica tiene que estar obviamente apoyada por herramientas, ¿sí? Vamos a necesitar principalmente tener test automatizados.
que eso es lo más clave, ¿no? Que los test automatizados a nosotros nos sirvan para poder validar en todo momento que la versión que yo construí está lista para salir a producción. Y de alguna manera cumple con la especificación. Si no tenemos test automatizados, nos va a costar mucho hacer esa validación, entonces nos va a costar mucho hacer entregas muy frecuentes, porque el costo que vamos a pagar por cada entrega va a ser muy alto. Por eso es que, de vuelta, test automatizados se vuelve como la parte más clave de nuestro compendio de prácticas técnicas. Y bueno, después necesitamos además una herramienta que se descargue el código, que corran los tests, que funcione rápido, ¿no? Todo eso sí tiene que ver con el servidor de integración continua, que ahí hay muchos sabores, hay muchas tecnologías, es todo un mundo que está bueno explorar porque el impacto en la experiencia de los desarrolladores en el día a día es muy alto. Tener me refiero a tener un servidor de integración continua bueno, ¿sí? De calidad, que nos chequee cosas, que nos diga cuando nos equivocamos, que nos ayude automatizando algún pasito ahí que sea cosa del día a día. Y, y bueno, justamente una de las cosas que nosotros identificamos como ventajas es la reducción de la complejidad del código. ¿Sí? Cuando nosotros integramos a un lugar centralizado, nuestra fuente de verdad pasa a ser esa versión, no la que está desarrollando cada uno en su computadora. Imagínense equipos de varias personas que están quizás trabajando sobre lo mismo, ¿no? Eh, entonces, a su vez también el tema de chequear de manera automática cada versión que se construye nos da una red de seguridad, como decía Fede, que trabajar con test automatizados nos termina dando un impacto lateral en lo que es la cantidad de errores, porque definitivamente es algo que si nosotros estamos constantemente eh, corriendo con estos test automatizados, es muy raro que se nos escape algún error de las cosas que hayamos contemplado. Probablemente aparezca un error, no hay software libre de bugs, eh, pero si nosotros fuimos bastante metódicos con las otras prácticas, eh, en integración continua nos vamos a enterar cuando algo no funcione. Y si llegara a haber algún problema, quizás se corresponda con algún test que nos olvidamos escribir, con un caso que no hayamos contemplado hasta ahora y que, bueno, va a representar un aprendizaje. Eh, así que esa es una práctica que para nosotros es fundamental, todos los equipos tengan una buena herramienta eh, y y que se pueda correr diariamente, ¿sí? Setémonos el objetivo mental de hacer esto todos los días, ¿no? Porque si yo tengo un servidor de integración continua, pero envío código a analizar una vez por mes y medio que pierde el espíritu de la práctica. Así que, nada, después si quieren investigar un poquito más en equipos que dominan mucho esta técnica, existe la práctica de Trunk-Based Development, que tiene que ver con trabajar con una única línea temporal de desarrollo e ir haciendo pequeñas mejoras ahí. Es como llevar integración continua un poco al extremo. Pero bueno, esto queda para equipos que ya están muy familiarizados a hacer iteraciones muy chiquititas y eh, toda una estructura de test automatizados que lo soporta, ¿no? Se lo dejamos ahí como término por si lo escucharon alguna vez o si lo quieren charlar con sus equipos. Eh, no sé, Fede, si me olvidé de algo más o querías comentar algo más. Eh, No, no. Eh, Dejamos un espacio ahora para preguntas, pero antes lo que quería comentarles es que, bueno, y volviendo un poco a la pregunta que nos hicimos al principio de si nos parecía importante que personas sin un background técnico, product owners, Scrum Masters, eh, que conocieran de qué se trataba el trabajo, cuál es la esencia de programar y cuáles son las prácticas que ayudan al equipo.
nosotros estuvimos pensando y a nosotros nos parece que es importante que las conozcan, que sepan de qué se tratan, en qué momentos se usan, qué problemas pueden llegar a traer. No, por supuesto, para usarlas, no, no es que van a trabajar, pero sí para poder comprender, participar en las conversaciones. Nosotros creemos que van a poder colaborar más eficientemente con el resto del equipo, porque van a poder participar en las conversaciones y van a poder entender mejor cuáles son las dificultades, los problemas por las que el equipo está pasando, e incluso van a poder ¿no? coachear y facilitar esas conversaciones de una manera mejor, ¿no? Y con este propósito, nosotros creamos con Nahue un curso que se llama Práctica. Acá les dejamos el link, hacemos una pequeña propaganda, el chivo, como dicen, no sé si dicen en México, nosotros le decimos así, que es un curso que se llama Prácticas Técnicas para Product Owners y Scrum Masters, que básicamente va en profundidad con todas las prácticas en todas las prácticas que recién mencionamos, definiéndolas en profundidad y pensando dentro de cada uno de los contextos cuáles son los problemas que pueden tener en el momento de implementarlas o cómo implementarlas, ¿no es cierto? Creo que tenés el tiempo dentro de un curso para poder abordar cada una de cada uno de esos tópicos con mayor profundidad. Y la manera en la que pensamos el curso es tratar de vivenciar todo el transcurso, el flujo del desarrollo de una funcionalidad nueva. Desde el momento en que surge el interés en desarrollar esa funcionalidad, pasando por el discovery, ¿no? Tratando de entender un poquito mejor, escribir las user stories al respecto, hacer slicing, ¿no? Tratar de romper esas historias para tratar de trabajar en incrementos más pequeños que luego me permitan trabajar utilizando integración continua, ¿no es cierto? Hasta el momento de desarrollar esas funcionalidades utilizando todas esas prácticas, ¿no? La idea, por supuesto, no es que se metan dentro del desarrollo, que nos vean codear, pero sí la idea es que puedan vivenciar cómo se utilizan esas prácticas para poder ir viendo, ¿no? Secuencialmente cómo afectan la calidad del software que estamos construyendo y bueno, que puedan tener una idea mejor de todas estas cosas dentro de un contexto, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Ponerle un contexto a todas estas prácticas. Así que, bueno, ahí les dejamos más información. Bueno, también iban a pasar desde Scrum México un link Sí, para... ahora vamos a pasar. Gracias, Fede. Ah, Para lo del curso, entonces es del 27 de noviembre al 6 de diciembre. Son 5 encuentros, ¿sí? Que vamos a tener de 10 de la mañana a 1 de la tarde, horario de México. Para los que estén interesados, tenemos un precio súper promocional de 7.000 pesos masiva. Esta promoción va a estar vigente durante esta semana, así que ya le vamos a estar enviando la información y ahí les dejé el link para que los que quieran se metan y vean un poco más de qué se trata y ahí tienen para escribirnos con cualquier duda que tengan, ¿sí? Adicionalmente, tenemos una constancia de participación, que ahora les voy a mandar un link por acá también, que pueden bajar aquí la constancia. Eh, Perdón, ya estoy tratando de tener el link aquí a mano. Esta constancia les sirve para ustedes, para la constancia de que participaron en esta masterclass. Y también les recordamos que las participaciones en estos webinars que promovemos las pueden cargar como CEUs, como educación continua, digamos, en Scrum Alliance. Para los que tengan una certificación, también las pueden cargar ahí. ¿Vale? Entonces ahí tienen en el chat la información del curso y un link para bajarse la constancia de participación
de esta masterclass. ¿Sí? Eh, Eso era, Fede, ¿no? Genial. Bueno, y dejamos algunos minutitos por si tenían alguna pregunta, ¿no? Ya podemos aprovechar que tenemos micrófonos abiertos y si tienen alguna consulta, tenemos unos minutitos para charlar también. Hay una que la puedo responder yo, que está aquí, que se va a compartir la grabación, sí. Nosotros vamos a dejar la grabación en el canal de YouTube de Scrum México. Eh, Así que ahí estate atento, buscas Scrum México en YouTube y ya. Si quieres, te ayudo acá, Fede. Pregunta, ¿qué Ana, diferencia hay entre integración continua, despliegue continuo e entrega continua? dale. ¿Querés ir vos, Sí, Nahue? dale, dale, dale. Ahí hay dos que son fundamentalmente prácticas, que es conocidas, ¿no? Una es integración continua, despliegue continuo. La parte de entrega por ahí es como es como una idea, ¿sí? No se correlaciona directamente con una práctica, pero entre integración continua y despliegue, la diferencia está en el valor que uno entrega al usuario, ¿no? En despliegue continuo nosotros estamos pensando en generar un artefacto para desplegar a producción y poner en manos de los usuarios. Y ahí es donde está, es como que cierra un ciclo más largo que incluye integración continua, más una salida idealmente a producción. Integración continua simplemente habla de tener ese código compartido entre desarrolladores. Y es como que termina ahí. Gracias. Creo que Ana había levantado la mano. Sí, ahí está. Ah, se tiene que retirar, Ana. Ah, se tiene que retirar. Bueno, Ahí veo una, pero la verdad es que esto es inteligencia muy artificial interesante. es todo un tema acá para poner es otro debate. Sí, 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 es otro debate. Yo sí estuve testeando un poco lo que es desarrollar utilizando alguna de estas herramientas eh, y realmente creo que aportan muchísimo valor porque es un compañero con el cual hacer pair programming que quizá no es muy inteligente, ¿no? Para pensar la solución, pero sí conoce todo. ¿No? Entonces vos le podés hacer cualquier pregunta y contesta todo, ¿no? Y realmente creo que va a tener dentro de los equipos un impacto enorme, ¿no? Porque uno empieza a pensar una funcionalidad, ¿no? Y le puede decir, bueno, ¿qué te parece esta funcionalidad a tu compañera de inteligencia artificial? Y te puede decir, no, bueno, no me gusta esto, creo que tiene un problema de seguridad acá, faltaría testear esto. Y le decís, bueno, a ver, haceme un test para empezar otro ciclo de TDD y te tira el test casi funcionando, ¿no? Yo tuve que cambiar algunas cosas, no sé si probaron ustedes estas herramientas, así que en mi opinión, obviamente es algo completamente nuevo, yo les estoy diciendo cosas que estuve testeando nomás, que estuve probando, pero creo que muchísimos de los equipos que conozco ya las están empezando a usar estas herramientas y creo que va a tener, van a ser de gran ayuda, ¿no? A los equipos. Obviamente, mientras más sepa el desarrolladora, más, en mi opinión, más provecho le va a sacar, ¿no? Porque Sí, va a entender que algo no era así, le va a hacer la pregunta de otra manera, y va a meter claro, menos la pata, ¿no? También va a equivocarse menos, ¿no? Porque lo que puede pasar es que, y lo que va a empezar a pasar, ¿no? Es que van a empezar a aparecer un montón de pedazos de código que fueron generados automáticamente con errores que violan la propiedad intelectual. Sí, hay un montón de cosas súper sí. complicadas. Sí, se abre otro conjunto de problemas. Justamente Ken Beck, eh, ah, diseñó muchas de estas prácticas, hace poquito escribió y una de las cosas que dijo es que
estas herramientas es como que ahora hacen el 90% de las cosas que yo hacía, pero de golpe ahora el 10% que hago yo vale mucho más, porque ese 10% es como el criterio, el pensamiento más sistémico, esas cosas que hasta el día de hoy es medio difícil que las inteligencias artificiales lo vayan adquiriendo. Eh, entonces, creo que cambia un poquito lo que hacemos en el día a día, pero nos deja por ahí el trabajo más interesante, o al menos el que a mí me interesa más, que es el de pensar un diseño y nos, como que nos abstrae de ciertos detalles técnicos que se repiten todo el tiempo y que por ahí no tiene sentido estar lo que antes se hacía, ir a buscar un manual, la referencia, a ver cuál era la función que había que escribir, que después se mejoró muchísimo con Stack Overflow porque uno buscaba y alguien decía, bueno, hasta acá, y ahora se mejoró mucho más porque ya como que al lado escribís, quiero esto y te lo da. Pero falta esa parte crítica que, bueno, a mí es la que más me gusta como desarrollador, ¿no? Pero, eh, Esperemos que ah, no la logre. si no, estamos complicados. Así. Acá hay una Eh, pregunta muy buena de Liliana. Dice, ¿cómo evangelizar que las pruebas automatizadas no reemplazará la labor de los testers? Sí, 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 yo creo, a mí lo he pensado bastante esa pregunta, ¿no? Y siempre, siempre me remito a pensar en el trabajo de un buen tester, el recuerdo de buenos testers dentro de equipos ágiles, ¿no? Y para mí el trabajo del buen tester dentro de un equipo ágil tiene que ver con tratar, ayudar al product owner, a las personas de negocio a definir el scope de las funcionalidades que van a construir. Después trabajar con el equipo pensando cuáles pueden ser las pruebas que después se van a ejecutar para que para ver que esta funcionalidad realmente esté ahí. Y finalmente, ¿no? Tratar de verificar que las cosas funcionen y yo creo que la visión que tiene el tester, cuando es un buen tester, no la reemplaza el testing automatizado, ¿no? Se hacen muchos test automatizados que pensó el desarrollador, pero el tester creo que le da una visión extra, ¿no? Y prueba, hace testing exploratorio y prueba algunas cosas nuevas y le da un montón de feedback al equipo de desarrollo. Entonces, yo creo que tiene que ver con pensar cuál es el valor que esa persona como tester dentro de un equipo de desarrollo ágil le está dando al equipo, ¿no? Para mí va por ese lado. Y muchas veces me ha pasado, sí, me ha pasado estar con un tester, creo que este tester no está dando ningún valor, sinceramente, porque no está pensando casos nuevos, ¿no? Se está remitiendo a testear lo mismo que ya están los test automatizados, la verdad que no está sumando nada, pero, y otras veces que es completamente lo contrario, ¿no? Tenemos varias. Con Liliana coincide que dice muchas gracias. Tenemos una que dice, integración continua y refactoring, ¿es DevOps o puede usarse de forma independiente? Bueno, esa la puedo responder. DevOps es una palabra muy amplia. En el curso la abordamos justamente porque DevOps se puede referir a un rol que cumple una persona, se puede referir a eh, herramientas, se puede referir a una filosofía, ¿no? Y nosotros lo que buscamos eh, capturar de eso es la filosofía de DevOps, ¿no? Nosotros tenemos por un lado, es como que lo que intenta es unir eh, dos mundos que por alguna razón histórica se separaron mucho, que es el mundo del desarrollo y el mundo de la infraestructura, de cómo ponemos nuestro código en producción, cómo funciona, ¿no? Que es el mundo del dev y el mundo de ops. Entonces, en un contexto ágil de colaboración, como que no tiene mucho sentido que esas dos cosas estén tan separadas, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos
para juntar esos dos mundos tiene que ver con DevOps. No necesariamente integración continua y refactoring, que son actividades puramente de desarrolladores, sino el cruce se empieza a dar cuando pensamos en despliegues, por ejemplo, cómo desplegar continuamente o cómo definir con qué infraestructura nosotros vamos a trabajar, ¿no? Es decir, necesito una computadora con estos recursos. Una manera es pedirle a una persona que lo cree, y otra cosa es describirlo con código, ¿no? Que si lo escucharon por ahí como práctica, es infraestructura como código, ¿no? Y eso es otro punto de conexión entre el mundo de Dev y el mundo de Ops. No sé, dije un poco de todo, un pantallazo rápido de DevOps, pero espero que haya servido. Gracias. Muy bien. Bueno, creo que ya no tenemos preguntas. Ya vamos, ya estamos casi en tiempo. Bueno, si nos quieren dejar un poquito de feedback acerca de la masterclass. Están todavía por ahí en el tablero, ¿no? ¿Cómo? Si están por ahí en el tablero todavía. Si todavía están en el tablero. El link de vuelta. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos los que se sumaron. Muchas gracias por la invitación a estar en México y Germán. Y esperemos, bueno, esperemos vernos pronto. Si no es en el curso, en algún Ágiles, en algún curso que compartamos eh, en México, Claro que sí, en algún lugar. Sí, sí, claro muchísimas que sí. gracias. La verdad que un gusto que tantas personas se hayan sumado a tomarse el tiempo y eh, escucharnos y valorar todas estas cosas que para nosotros son claves. Y la verdad que haya tanta gente con muchas preguntas interesantes es muy lindo. Bueno, muchísimas gracias, Fede y Nahuel, por compartir con nosotros esto. Súper valioso. Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en esta hora y media. Les recuerdo que pueden ver la grabación ahí en el canal de YouTube. En un par de días ya está ahí. Tenemos este curso también súper interesante ahí para que se sumen. Y muchas gracias a todos. Buenas noches y que descansen. Muchas gracias. Chao, buenas noches.